Revelado, en la boda de mi hija, un sorprendente giro me llevó a transformar mi legado familiar. La finca estaba llena de risas, murmullos y el aroma de las deliciosas comidas que las mujeres de la familia habían preparado con esmero. Me encontraba en un rincón, observando lo que había soñado por tantos años. Valentina, mi única hija, vestida de novia, brillaba como una estrella. No podía evitar sentir que mi corazón estallaría de orgullo. Había trabajado incansablemente para darle una educación que yo nunca había tenido y el hecho de que hoy iba a unirse en matrimonio con un buen hombre me llenaba de alegría. Pero en medio de aquella euforia, un malestar creciente comenzó a hacer mella en mi espíritu. Don Miguel, un viejo amigo de mi padre, apareció en la celebración. Su presencia, aunque monumental, me sobresaltó. Justo cuando creía que todo era perfecto, su voz resonó con un peso inesperado. Traía consigo noticias sobre un legado familiar perdido, una propiedad que odiaría que nunca hubiera existido. Un golpe helado recorrió mi cuerpo. Mi mente se llenó de preguntas que retumbaban con cada latido. ¿Era este el tipo de herencia que quería para Valentina? ¿Debería arriesgar la paz familiar por algo que nunca me había beneficiado? A medida que las horas pasaban y los invitados continuaban celebrando, me encontraba atrapado entre la dulzura del presente y el amargo eco del pasado. Las risas se convirtieron en murmullos. Relatos sobre la propiedad, que ahora causaba animados debates, surgían entre mis hermanos y primos. Nunca había querido que el valor material nublara los sentimientos genuinos que siempre habían mantenido unida a nuestra familia. La idea del dinero atrajo a algunos como moscas a la miel. ¿Realmente deseaban ese legado o simplemente querían el beneficio que podría traer? Con cada sonrisa de Valentina, mi malestar aumentaba. A pesar de la alegría que emanaba su rostro, el temor comenzó a enroscarse en mi pecho. Esa antigua propiedad podía significar la posible ruptura de lo que había construido laboriosamente durante años, y el conflicto interno se volvía más agudo. ¿Era mejor proteger lo que tenía en lugar de arriesgarlo por un legado que podría dividir? Cada vez que miraba a mi hija, su felicidad me llenaba, pero a la vez, sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mesa estaba adornada de flores y el karaoke comenzaba a sonar, pero mi mente no podía escapar el remolino de emociones contradictorias. ¿Qué representaba realmente el legado? ¿Puedo arriesgar nuestro amor por algo material? Esa idea latente me desgarraba, y estaba a un paso de compartir con Valentina este secreto devastador que podría cambiarlo todo. La angustia era tormentosa, un mar de dudas e inseguridades contrastaban con el ambiente festivo. Mientras Valentina reía con sus amigos, la creciente tormenta en mi pecho me llevaba a cuestionar si podría soportar la verdad. La unidad que construí se encontraba en peligro. Estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba, pero la sombra del conflicto familiar me amenazaba. Con cada compás de la música, otro latido de ansiedad golpeaba. ¿Podré permanecer firme en mis creencias o permitir que la tentación del legado desemboque en la pérdida de lo que más atesoro? La música seguía sonando en el aire, pero para mí, el eco de esas notas se desvanecía en un trasfondo de confusión. Observé cómo Valentina compartía risas con su futuro esposo, ajena a la tormenta que me consumía. Era un momento para celebrar, pero yo no podía liberarme de las sombras del pasado. Esa propiedad antigua representaba no solo un legado material, sino también las expectativas que yo había intentado dejar atrás. El aire se volvió más pesado a medida que la conversación sobre la herencia se intensificaba a mi alrededor. Mis parientes discutían cómo podrían aprovechar esa propiedad, no solo para beneficio económico, sino también para reafirmar el lugar que ocupaban dentro de la familia.
Me inquietaba la posibilidad de que la ambición y el deseo de poder eclipsaran los lazos que, durante años, habían mantenido unida a nuestra familia. ¿Sería yo el responsable de abrir esa puerta? Pasé a las sombras de la terraza, buscando un respiro. El cielo estrellado parecía oscuro, reflejando el torbellino que habitaba en mi corazón. Reflexioné sobre todas las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida, aquellas que habían forjado mi carácter y mis valores. Siempre había creído que el amor y la unidad eran más importantes que la riqueza material. Sin embargo, ahora, enfrentaba el dilema de si debía proteger esos valores a expensas de lo que podría ser nuestra única oportunidad de adquirir algo que había pertenecido a nuestra familia. Era un conflicto que desnudaba mis inseguridades. Había trabajado arduamente para construir una vida digna para Valentina, un entorno donde pudiera florecer, pero aparecía un legado que prometía lo contrario. La mezcla de orgullo y deseo de protegerla se manifestaba en mí como un impulso casi frenético. Era momento de actuar, de no dejarme llevar por la corriente de la familia que ya comenzaba a reconfigurar su narrativa. Regresé a la fiesta. Decidido a enfrentar esta situación y a hablar con Valentina sobre el panorama que se extendía ante ella, aún me aferraba a la esperanza de que podríamos encontrar un camino juntos. Me acerqué a ella, haciendo un esfuerzo para que mi voz no temblara. Fundí mis manos en un gesto de apoyo, tratando de proyectar confianza mientras la realidad me pesaba. Valentina, comencé, buscando las palabras adecuadas, hay algo de lo que necesitamos hablar. Algo que podría afectar nuestro futuro. Su mirada se volvió seria, la alegría del momento diluyéndose en un aire tenso. Pero también vi en su expresión una chispa de curiosidad, ella sabía que mis palabras venían cargadas de un significado profundo. ¿De qué se trata, papá? Su voz era suave, pero firme. Era el momento que había estado esperando, aunque mi corazón se aceleraba. Iba a desnudarse la verdad ante su mirada inocente. Luché con lo que iba a revelar, comprendiendo que podría desencadenar un efecto dominó, no solo al nivel familiar, sino también en la percepción que Valentina tenía de mí. Las historias se entrelazarían y podría afectar su matrimonio, su vida, su felicidad. ¿Pero podría ser justo para ella mantenerme en silencio? ¿Era el momento de enfrentarlo? Con cada segundo que pasaba, el peso de esa revelación me parecía más monumental. La etiqueta de padre que llevaba sobre mis hombros se deslicaba con la tormenta de mis pensamientos. Enfrentar mis demonios era una tarea difícil, pero la integridad era lo único que creía valioso en ese contexto. Lo que quiero decirte, Valentina, es la verdad esperaba ser liberada, y con cada palabra que se formaba en mi mente, tenía la sensación de que un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. Mientras la multitud se desdibujaba a nuestro alrededor, el momento crucial se acercaba y no había vuelta atrás. ¿Era más doloroso enfrentarse a la incertidumbre, o seguir callando y vivir con el miedo? ¿Sería suficiente para proteger lo que había construido, o sería ese legado la sombra que cambiaría todo? La respiración se tornó pesada mientras ella me miraba, ansiosa por escuchar. En su mirada, encontré la determinación que necesitaba para dar el paso decisivo. Pero, justo antes de hablar, un grito resonó entre los invitados, un anuncio inesperado que me congeló en el lugar. ¿Qué distancia nos llevaría a partir de ahora? El grito resonó como un estruendo en mis oídos, acrecentando mi ansiedad. Valentina y yo intercambiamos miradas, y lo que había sido un momento cargado de significado se transformó en una sala de espera para lo desconocido. Me di la vuelta lentamente, incapaz de apartar la mente de la revelación que llevaba en mí. Al otro lado, una figura familiar alzaba la voz. Clara, la prima que siempre evitaba las convenciones familiares, aparecía con la premura de alguien dispuesto a sacudir la estabilidad que todos buscábamos preservar. «Necesito que todos escuchen», exclamó, su rostro lleno de una mezcla de determinación y desafío. Un escalofrío recorrió mi espalda. En una familia como la nuestra, los secretos no eran la norma, pero cada aparición de Clara era como un rayo que iluminaba los rincones oscuros. La sala se acomodó en silencio, pero dentro de mí continuaba la batalla interna. Mis manos palpitaban en mi regazo, preguntándome si lo que estaba a punto de revelar podría desdibujar aún más la línea entre el legado y el amor.
Vengo a hablar de la herencia, continuó, y todas las miradas se dirigieron a ella, ansiosas. No es solo una propiedad, hay más en juego. Su presencia parecía desatar una tormenta. Mientras los murmullos crecían, sentí que mi mundo tambaleaba. La ambición se palpaba en el aire y todos parecían listos para acaparar la atención de la conversación, ignorando el hilo del afecto que habíamos tejido durante años. El mismo hilo que yo estaba a punto de romper al hablar con Valentina sobre la verdad que guardaba. Pero la chispa en el aire fue suficiente para encender un fuego en mí. Sabía que debía actuar, pues la influencia de Clara podría cambiar el rumbo que había previsto. Mi vida entera se había centrado en la construcción de un futuro para mi hija sin caer en la trampa del egoísmo familiar. Pero ahora, otro camino se presentaba ante mí, confrontar ese legado y sus implicaciones. Me acerqué a Valentina nuevamente, más resuelto que antes. Escucha, Valentina, lo que hay debajo de toda esta herencia es más complejo de lo que parece. Es hora de que sepamos la verdad antes de que todo se desmorone. Mis palabras fueron impulsadas por una urgencia que no podía disimular. Ella sintió lentamente, un gesto que levantó un peso de mis hombros. ¿Qué quieres decir? La incertidumbre estaba marcada en su rostro, pero también reconocí una fortaleza naciente, como un brote de esperanza en medio de las sombras. Los murmullos de la multitud se convertían en un murmullo lejano mientras la noticia de Clara se transformaba en un sofocante zumbido en mi cabeza. La herencia es más que una propiedad. Hay cosas que deben salir a la luz, respondí, sintiendo que el tiempo apremiaba. La decisión de enfrentar este conflicto era mi única salida. Lo que quiero decirte es que nuestra familia ha estado envuelta en secretos y manipulaciones durante años. La herencia puede representarme a mí, pero también somos nosotros y nuestras decisiones las que marcarán el curso de nuestra vida. Cada sílaba que pronunciaba resonaba como un eco, recordándome que el legado familiar no debía ser un ancla, sino un trampolín. A medida que el murmullo crecía a nuestro alrededor, fotos de un pasado compartido emergieron en mi mente, reuniones familiares llenas de alegría, promesas de unión y recuerdos dulces que solían prevalecer. Pero también recordé las traiciones y resentimientos que se escondían como espectros tras esas sonrisas. El futuro de Valentina estaba en juego. Había llegado el momento de elegir, seguir el camino oscuro de la ambición o reconstruir sobre bases honestas. El rostro de Valentina se iluminó con la determinación que había brotado antes. ¿Cómo podemos enfrentar esto juntos, papá? No quiero que el legado nos divida, quiero que nos una, dijo con energía renovada. Su apoyo me llenó de fuerza, impulsándome a confrontar la verdad lo más pronto posible. El apuro del anuncio de Clara amenazaba con desbordarnos, y aquel nuevo camino se presentaba cada vez más claro ante mí. El siguiente paso sería crucial. Y antes de que pudiera articular un plan, Clara tomó la palabra, y su declaración dejó un silencio gélido entre todos. Hay algo que todos deben saber sobre el pasado de nuestra familia. ¿Qué había descubierto Clara que podría alterar todo? Así, con la incertidumbre absorbiendo cada palabra, el peso del momento se volvió abrumador. La verdad estaba a punto de salir a la luz y, por primera vez, me pregunté si el legado familiar podría convertirse en un nuevo comienzo. La voz de Clara cortó el aire tenso de la sala, y cada milésima de segundo se convirtió en un pulso que parecía golpear en mis sienes. Las revelaciones que estaba a punto de hacer no solo tenían el poder de reconfigurar la narrativa familiar, sino también de redefinir mi papel dentro de ella. Mi estómago se retorció, esta era la prueba de fuego, el instante crucial de mi vida. Mi abuela nos dejó un legado que no es solo financiero. Hay secretos, verdades que nunca salieron a la luz que tienen mucho que ver con nuestra historia, continuó, el brillo de sus ojos desafiando cualquier resistencia. Aunque su voz proyectaba confianza, yo sabía que su osadía también podía ser un arma de doble filo. No podía permitirme, por el bien de Valentina, que su valentía desatara más rivalidades. Estaba en un plano de introspección, evaluando no solo las palabras de Clara, sino también mis propias verdades. Sabía que debía prepararme para lo que seguía, no podía permitir que el caos me arrastrara.
Mis habilidades de mediador en conflictos familiares se convertían en una herramienta fundamental en caso de que este alud de revelaciones desencadenara un torrente de resentimientos entre los presentes. Escuchen, interrumpí, alzando la voz como un futuro portavoz. Lo que Clara ha traído a colación es crucial, y debemos manejarlo con prudencia. No se trata solo de la herencia, sino de nuestra identidad como familia. Quería que mis palabras calaran profundo, que sirviesen como un ancla en este mar embravecido. Valentina, observando cada movimiento, se acercó a mí y tomó mi mano, un gesto que simbolizaba nuestra complicidad. En ese instante, sentí el peso de la responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. La postura de padre y protector de su futuro se tornaba más crucial que nunca. Es importante ser honestos sobre nuestros miedos y expectativas, proseguí, intentando establecer un tono de diálogo. Cualquier verdad que se revele hoy puede y debe ser una oportunidad para crecer en vez de dividirnos. A medida que seguía hablando, el murmullante mar de voces se calmaba poco a poco. No estaba solo en este barco. Valentina me miraba con una mezcla de ansiedad y admiración, y la familia, aunque incrédula, comenzaba a escuchar. Era el momento crítico en que debía manifestar la fuerza interna que había cultivado a lo largo de los años, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Clara, ¿qué es lo que sabes prácticamente? ¿Qué revela nuestra historia?, pregunté, dirigiendo la mirada hacia ella, empujando la conversación hacia adelante. Ella respiró hondo, como si asimilara la conciencia del momento que había creado. Hay más que reclamos financieros o propiedades. Hay decisiones tomadas en su momento que influyeron en nuestros destinos, decisiones que pueden cambiar la forma en que nos vemos. Y no puedo y no debo ocultarlas más. Mis pensamientos se afanaban en cómo estructurar lo que vendría. Mientras escuchaba a Clara, visualizaba nuestros futuros entrelazados, representados por elecciones enormes. Yo era un arquitecto en un proyecto familiar fracturado, en búsqueda de soluciones antes de contemplar las estrategias que podrían provocar deserciones. La verdad había comenzado a filtrarse, y con cada palabra de Clara, el peso de la historia se volvía tangible. Pero también surgían preguntas inquietantes sobre lo que significaba para mí, para Valentina. Mi mente rápidamente se tornaba en un laberinto de posibilidades, preguntas sobre qué pasaría si dejáramos de escondernos detrás de los velos. Una vez que todo esto salga a la luz, ¿en qué quedaremos como familia?, reflexioné en voz alta, revelando mis temores. Sentía la necesidad de articular mis dudas, pero también mi deseo de resolver. En un instante, la decisión se tornó inevitable, tenía que estar preparado para enfrentar un futuro oscuro, pero lo primordial sería orientarlo hacia un camino iluminado que honorara nuestro legado como familia. Mientras el silencio iba cubriendo la sala de nuevo, el eco de mis pensamientos prometía transformaciones que darían forma a mis pasos futuros. Todo depende de Clara y de aquel secreto que parecía gravitar sobre nuestras vidas. ¿Cuánto de ese legado podría romper o, mejor aún, reconstruir? La pregunta me abrazaba, unidimensional, mientras la frágil paz que habíamos instaurado amenazaba con evaporarse. Hay algo que debemos aceptar, dije finalmente, con la voz en calma pero decidida. Debemos aceptar nuestra verdad. Y afrontar lo que venga de pie. Pero en mi mente, una voz persistente clamaba que nada sería fácil. Un escalofrío me recorrió al pensar en que más estaba a punto de ser revelado. Dependía de Clara descubrir el hilo que conectaría nuestros pasados a nuestros futuros, y estaba preparado para aferrarme a eso, sin importar lo que significara. Lo que se revele aquí hoy marcará el rumbo que elegiremos todos. Estoy dispuesto a escuchar la verdad, declaré, sintiendo que el aire se volvía denso de anticipación. ¿Sería suficiente para reescribir nuestra historia? Las respuestas estaban cerca, y el futuro ahora parecía colgar de un hilo. La sala se sumió en un silencio palpable, como si el aire mismo sostuviera la tensión creciente. Mis pensamientos giraban en torno a las revelaciones que Clara estaba a punto de compartir. Era el momento de dejar de lado mis inseguridades y demostrar la fortaleza que había cultivado durante años. Este era mi llamado a enfrentar el legado familiar. A medida que Clara abría la boca para hablar nuevamente, un torbellino de emociones me atravesó.
¿Qué pasaría si sus palabras desencadenaban conflictos ocultos? Cada miembro de la familia tenía secretos, fragmentos de verdades que podían abungirnos o separarnos. La incertidumbre se instaló en mi pecho, un recordatorio de que el camino hacia la resolución no siempre era claro. Lo que estoy a punto de contarles cambiará todo, comenzó Clara, y su tono sería el impulso que necesitaba. Nuestra abuela tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones motivadas por miedo y no amor. En su mirada, podía ver el destello de una verdad que había anidado durante demasiado tiempo. Las palabras de Clara resonaban en mí como un eco. La idea de que los secretos familiares pudieran ser la causa de nuestra dinámica actual me llevó a reflexionar. ¿Por qué había sido siempre el pacificador, el que intentaba mantener unida la familia en lugar de enfrentar las verdades incómodas? Era hora de transformar mi papel, no solo en este escenario, sino de manera integral en mi vida. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, sintiendo que cada pregunta salía de mi boca como un desafío hacia mí mismo. Mi voz se mantuvo firme mientras indagaba sobre las decisiones de mi abuela que habrían moldeado nuestras vidas. Clara avanzó, y aumentó la voz mientras compartía lo que había descubierto sobre la vida de nuestra abuela. Sus narraciones, llenas de matices ocultos y sacrificios silenciosos, comenzaban a tejer una imagen más amplia de la historia familiar. Pero también estaban repletas de lecciones acerca de no rehuir la verdad. Mientras ella hablaba, experimenté un cambio interno. Sentí como mis propias experiencias de vida, dignas de contarse, comenzaban a confluir con este nuevo entendimiento. Quizás no soy solo el mediador, reflexioné. Quizás soy un contador de historias, capaz de dar voz a las verdades ocultas de nuestra familia. La necesidad de compartir mis propias luchas y éxitos se hizo imperiosa. Si los secretos de la abuela habían creado un ciclo de miedo y silencio, tal vez era mi turno de romperlo, de dar un paso al frente y compartir mi verdad. Clara, estoy agradecido por tu valentía, interrumpí, tomando el control de la conversación. Debemos ser un espejo el uno para el otro. Puedo hablar de cómo la presión de mantener la paz en esta familia ha afectado mi vida y mis decisiones. Era un momento de honestidad que nunca había sido posible antes, un punto de inflexión. Presenté mis luchas, los momentos en los que la carga del pasado me había impuesto un silencio que ya no podía sostener. Cada relato fue un ladrillo que construía el puente desde mi experiencia hacia los demás. Sentía la conexión entre nosotros fortalecerse a medida que nuestras verdades empujaban la narrativa hacia un territorio no explorado. La atmósfera, antes pesada y tensa, comenzó a transformarse en algo más ligero. La familia escuchaba, unida por historias que, aunque difíciles, eran el hilo común que nos unía en nuestra lucha por superar las sombras del pasado. En ese instante, algo en mí despertó, era una combinación de fuerza y vulnerabilidad que entendía profundamente. La responsabilidad de continuar este camino hacia la verdad recaía no solo en Clara, sino en mí mismo como facilitador de un cambio positivo en nuestra familia. Miré a Valentina, quien me observaba con admiración mientras el ciclo de revelaciones daba paso a un diálogo genuino. Pensé en lo que le enseñaba a través de esta experiencia. Finalmente, estaba eligiendo ser el arquitecto de nuestro futuro, el constructor de un legado que honrara a aquellos que habían venido antes que nosotros. Lo que sé. Revele hoy nos afectará a todos, pero también es la oportunidad de transformar nuestra historia, declaré, sintiendo cómo las palabras fluyeron con más claridad. Estamos aquí para levantarnos, no para caer. La esperanza resonaba en mí, pero también un profundo miedo a lo que podría desatarse. La habitación estaba cargada de expectativa. Y, aunque había dado un paso firme, sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. De repente, una nueva idea cruzó mi mente, un planteamiento que podía revertir nuestras expectativas. La voz de Clara se detuvo y, mientras todos contenían la respiración, una revelación sobre un tercer secreto, uno que nadie había anticipado, estaba a punto de ser expuesto. ¿Qué implicaría eso para mí y el destino de nuestra familia? El aire se volvió aún más denso con la promesa de un giro inesperado. La respiración colectiva era casi ensordecedora, como un mar agitado que amenaza con desbordarse. Mis labios se secaron mientras la incertidumbre me rodeaba. Debía prepararme para lo que venía,
pero ¿estaba realmente listo para enfrentar la posible devastación que acompañaría a la verdad? En la parte trasera de mi mente, no podía evitar cuestionar qué tan profundamente afectarían esas revelaciones a mi familia, a mí mismo y, en especial, a Valentina. Clara rompió el silencio de manera abrupta, su voz temblorosa pero firme: hay algo más que debería saber sobre nuestra abuela. Una vez, ella fue rechazada por sus propias decisiones, pero también se vio obligada a ocultar su verdadero yo para proteger a la familia que amaba. Sus palabras reverberaron en mí, llevando mi mente a divagar entre la pena y la identidad. La cantidad de dolor y sacrificio que una sola persona podía acumular en su vida era monumental. En ese momento, comprendí que el legado de la abuela no se trataba solo de secretos, sino del costo que venía con vivir en la sombra. Era un legado de restricción persiguiendo el amor, y antes de dar cualquier paso, necesitaba aclarar cómo esto se entrelazaba con mi propio viaje. Sin dejar que mis inseguridades me paralizaran, tomé la palabra con firmeza: si nuestra abuela ocultó su verdad por miedo, creo que es nuestro deber liberarla. Necesitamos entender lo que ella pasó para seguir adelante. Las miradas se fijaron en mí, algunas entristecidas, otras ansiosas. Este era el momento de ir más allá del miedo, de abrazar la vulnerabilidad y canalizarla hacia algo constructivo. Mientras Clara compartía más detalles, sentí dónde podían estar mis propios obstáculos profesionales. Allí estaba, un hombre que había crecido en medio de un caos familiar, intentando equilibrar el amor y la responsabilidad en mi vida laboral. Había permitido que el miedo al conflicto me impidiera buscar oportunidades que podrían haber transformado tanto mi carrera como mi legado. ¿Cuántas puertas había cerrado solo para evitar el malestar que podría surgir de un no? Quizás mi rol en la familia no es solo ser un mediador, sino también un líder, pensé, mientras la revelación se afianzaba en mí. Era hora de dejar de lado las dudas que habían moldeado mis decisiones y comenzar a actuar de acuerdo con mis propias ambiciones. La sensación de liberación comenzó a reemplazar la ansiedad. Me di cuenta de que enfrentar mis propios temores me brindaría no solo paz, sino también dirección. La atmósfera en la habitación cambió de nuevo, un aire de expectación mezclado con el coraje de la verdad. Podía ver en los ojos de mi familia que todos compartían el mismo objetivo: romper con el ciclo de miedo que había gobernado en décadas pasadas. Cuando el último secreto sea desenredado, generaremos un espacio en el que cada uno de nosotros pueda florecer. Las palabras de Clara resonaban en mí como un mantra: la verdad puede doler, pero también puede sanar. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El miedo había sido un compañero implacable, pero estaba en el momento de dejarlo atrás. La transformación estaba apenas comenzando. Con la determinación renovada, decidí que era hora de compartir mis aspiraciones y sueños. No solo los de ser un buen hijo o un buen padre, sino también de alcanzar un nivel de éxito profesional que honrara el sacrificio hecho por aquellos que habían pasado por mis mismas luchas. Voy a asumir lo que tengo que ofrecer, y no voy a retroceder, prometí ante mi familia. De repente, un nuevo revuelo interrumpió mis pensamientos. Valentina se adelantó, rompiendo el silencio con un cuestionamiento que resonó en todos nosotros: ¿y qué pasará cuando todo esto salga a la luz? ¿Estamos listos para las consecuencias? Su pregunta fue un claro esfuerzo por confrontar la realidad de nuestra situación. En ese instante, el aire se volvió helado. Mientras mi corazón latía con fuerza, comprendí que el verdadero desafío se presentaba justo en este instante: ¿podríamos realmente afrontar las consecuencias de nuestras acciones? La tensión en la habitación se intensificó nuevamente, y una sensación de anticipación brotó. Desde ese momento, no solo el destino de mis padres se encontraba en juego, sino el de todos nosotros. Aunque había tomado la decisión de fortalecer mi voz, sabía que lo que estaba por revelarse podía cambiarlo todo. Y así, quedé atrapado entre el deseo de liberación y el temor a lo desconocido, sintiendo que cada palabra podría reescribir nuestra historia para siempre. La tensión se palpaba en el aire, cada respiración cargada de expectativas no dichas. La mirada de Valentina penetraba en mí, como si sus ojos pudieran desnudarlos de toda la incertidumbre que me envolvía. La pregunta que había formulado, aunque simple, resonaba en mi mente con una intensidad que desbordaba. ¿Estamos listos para las consecuencias?
Esa duda se convirtió en un eco que retumbaba en mi interior y me desnudaba de toda ilusión. Fue entonces cuando comprendí que la respuesta no residía únicamente en estar preparados para lo que viniera. Era necesario tomar el control de nuestras historias y escribir una narrativa nueva, una que no girara en torno al miedo, sino a la valentía. Hasta ahora, había dejado que las decisiones de los demás definieran mi camino. Las expectativas y las normas familiares me habían guiado, pero en este instante, supe que era mi momento de actuar. Era el momento de liberarme de las cadenas invisibles que había asumido como parte de mi realidad. Tal vez es un buen momento para comenzar a construir algo diferente, dije con convicción. Mis palabras fluyeron con una autoridad que me sorprendió, como si la energía de la habitación la hubiera forzado a emerger. Tenía que confesar mis propias luchas, las decisiones que había evitado tomar, la incomodidad que me había llevado a permanecer en el área de confort. Las miradas de mis seres queridos seguían fijas en mí, y en lugar de congelarme, encontré en esa conexión el impulso necesario para hablar con honestidad. Siento que he dejado que el miedo a las consecuencias me detenga, y eso me ha alejado de las oportunidades que realmente merezco. No quiero repetir esa historia. Mis palabras se sentían liberadoras, como si sostuvieran la capacidad de transformar esa atmósfera pesada en algo más ligero, casi esperanzador. Clara asintió lentamente, y Valentina abrió un poco más los ojos, como si comenzara a entender el nuevo camino que se iba dibujando. Este era un momento decisivo no solo para mí, sino para cada uno de nosotros. La conversación se perdió entre posibilidades que antes parecían inalcanzables. La verdad podía ser dolorosa, pero no era solo un camino hacia el sufrimiento, era también la puerta hacia un autodescubrimiento inminente. Mientras revelaba mis ambiciones y deseos, la chispa de la transformación empezó a tomar forma. Empecé a concienciar a todos los presentes sobre el valor de aceptar nuestros pasados, no como un lastre, sino como un impulso para mejorar. Este no era el instante para esconderse, era para brillar con autenticidad. El peso de las decisiones familiares se volvía cada vez más ligero, y algo dentro de mí empezó a despertar. Sentía como las posibilidades se entrelazaban y me invitaban a cruzar un umbral que, durante tanto tiempo, había evitado. Con cada palabra, los contornos de mi futuro comenzaron a delinearse, uno en el que no solo era un hijo o un padre, sino un líder en mi propia vida. De repente, la expresión de Valentina cambió, una chispa de determinación iluminó su rostro. Ella se acercó, casi como si quisiera compartir su propia lección aprendida en silencio. Si nuestra abuela tuvo que enfrentar su verdad, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Quiero que nuestra historia sea diferente, que se cuente con orgullo y sin vergüenza. Mis instintos me instaban a responder, a reforzar su sentimiento de unidad, pero al mismo tiempo, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Qué pasará cuando llegue el momento de confrontar esa verdad colectiva? Esa inminente confrontación se dibujaba en el horizonte, y con cada revelación, la presión aumentaba. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse a través de la ventana, creando sombras danzantes que reflejaban la turbulencia de nuestras emociones. Mientras considerado el camino por el que estaba a punto de llevar a mi familia, sentí la fuerza de los sacrificios de mi abuela pululando en el aire. Era tiempo de confrontar el pasado. La voz de la abuela reverberaba nuevamente en mi mente, la verdad puede doler, pero también puede sanar. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable. El giro que estábamos empezando a tomar podría abrir viejas heridas, y aunque la posibilidad de liberación se hacía evidente, el temor de lo que vendría acechaba. La vida no siempre es sencilla, y quizás el futuro podría parecer terrorífico. Con ese sentimiento creciente de expectación y el misterio de lo desconocido ante nosotros, comprendí que estábamos al borde de una negociación interna monumental. Pronto nos veríamos obligados a enfrentarnos no solo a nuestras historias individuales, sino a la verdad compartida que nos había mantenido cautivos durante tanto tiempo. La pregunta era clara y resonante, ¿realmente estábamos listos para el impacto de lo que está por venir? Esta era la hora de la verdad, y mientras me preparaba para dar ese paso significativo, la adrenalina se mezclaba con la incertidumbre. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a arriesgar para crear el legado que deseábamos? Las horas posteriores se convirtieron en una maraña de pensamientos.
La atmósfera seguía cargada, cada respiración se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. La conversación anterior había sido solo el inicio, la decisión de enfrentar nuestra historia se asomaba en el horizonte, y pese a la incertidumbre, sentía que había alcanzado un punto de no retorno. No era únicamente una cuestión de hablar, era un momento en el que había que actuar. El miedo, que durante tanto tiempo había sido mi compañero fiel, ahora se transformaba en una fuerza motriz. Comencé a trazar un plan. Un plan que no solo incluyera mis deseos, sino también el legado que deseaba construir para mis hijos. Cada día que pasaba, la imagen de querer una vida más audaz, de erigir un puente hacia un futuro más claro, se hacía más palpable. Empecé a visualizar ese nuevo camino mientras me preparaba para la boda de mi hija. Era un acontecimiento que debería ser lleno de alegría y celebraciones, pero para mí se convirtió en el paisaje perfecto para tomar decisiones crudas sobre lo que quería transmitir como legado. Sabía que en esa ceremonia se entrelazaban las historias de nuestras vidas y me preguntaba cómo quería ser recordado. Me propuse experimentar con pequeñas acciones, cada una diseñada para desmantelar el miedo que había estado arraigado tan profundamente. Por ejemplo, decidí abrirme con Clara sobre mis propias inseguridades, algo que nunca había hecho. ¿Te has sentido alguna vez como un impostor, como si no fueras capaz de enfrentar las expectativas que se han creado en torno a ti? Le pregunté una noche, mientras conversábamos en la sala de estar. La sorpresa en sus ojos era evidente, pero lo que me sorprendió fue su respuesta. Sí, papá, más de lo que te imaginas. Pero entenderlo me ha llevado a dar pasos importantes en mi vida. Sus palabras resonaron en mí. Ella también estaba luchando contra sus miedos, pero había comenzado a luchar a favor de sus propias aspiraciones. Fue un momento de conexión profunda, un recordatorio de que nuestras historias estaban entrelazadas en una lucha común. A medida que se acercaba el día de la boda, la vulnerabilidad que había comenzado a cultivar se convertía en una armadura. Comencé a considerar cómo hablaría en el banquete. Tenía que ser honesto sobre mi propia transformación, sobre la importancia del amor, el compromiso y la valentía de afrontar la verdad familiar. Quería que mis palabras empoderaran a otros a ser auténticos, a liberarse de las expectativas imposibles y buscar su verdad. La idea de hacer un discurso que fuese un catalizador para un nuevo legado comenzó a tomar forma. Era ahora o nunca. A medida que la ceremonia se aproximaba, elegí los momentos adecuados para siempre recordar la importancia de nuestra historia. Apreté mis manos, consciente del desafío que se avecinaba. Pero había algo más que el sudor frío y la ansiedad, había emoción. El impulso de defender mi verdad y empoderar a mi familia me llenaba el pecho con determinación. Sin embargo, el día de la boda, mientras el eco de las risas llenaba el aire y los rostros sonreían, percibí que había una sombra acechando tras la felicidad. Las viejas heridas y los secretos no resueltos, que creía haber enterrado, resonaban por debajo de esa celebración. El momento del discurso llegó, y mi voz tembló mientras me dirigía a los invitados. Hoy, celebramos no solo el amor entre dos personas, sino también la valiente decisión de enfrentar nuestras realidades. En esta unión, yo también quiero renacer, pronuncié, sintiendo que cada palabra desataba los ecos de mi abuela. La mirada de Valentina se posó sobre mí. Ella sabía que había algo más detrás de esas palabras. Era un momento decisivo, uno en el que me daba cuenta de que la lucha no acababa con unas palabras, sino que comenzaba allí. El legado que deseaba dejar descendía en un camino lleno de desafíos. Un instante de silencio profundo me llevó a sentir la mirada de los demás y comprendí que estaba en la cúspide de algo grande. Mi lucha estaba al borde de ser compartida, de ser un faro para mi familia. Pero entonces, una perturbación en la multitud llamó mi atención. Un viejo familiar, que había mantenido el silencio durante años, se acercó con una expresión de determinación en su rostro. Sus ojos revelaban un secreto que, de salir a la luz, podía cambiar todo lo que había comenzado a construir. ¿El legado que pensaba que estaba a punto de dejar, cambiaría tras este nuevo descubrimiento? La voz retumbaba en mi cabeza mientras el viejo familiar avanzaba, su presencia era una intrusión en el momento que debería ser de celebración. La multitud, antes absorta en la alegría, pareció contener la respiración.
Aquella figura del pasado, que había elegido el silencio durante años, ahora representaba un eco de todo lo que había intentado dejar atrás. Sus ojos, profundos y cargados de un conocimiento no compartido, me llevaron a cuestionar qué secretos guardaba. Era evidente que su decisión de acercarse no era casual. En medio de esa celebración, una palpitante inquietud se instaló en mi pecho. ¿Qué verdad se escondía tras su mirada? Era un recordatorio de que la historia familiar no siempre es lineal, y que los hilos que creía haber tejido con seguridad podían deshacerse con un solo tirón. En ese instante, entendí que el legado que anhelaba construir para mis hijos no solo dependía de mis palabras en el discurso, sino también de cada rincón oscuro que había decidido dejar en las sombras. Decidí que no podía huir. Este era el momento de confrontar mi pasado, de abrir los brazos ante la posibilidad de una verdad que podría reconfigurar todo lo que creía saber. Me acerqué a él con la sensación de que cada paso llevaba consigo un peso significativo. Ya no era el ser que temía los conceptos de lealtad y traición, era un hombre en camino a la autenticidad. El familiar sonrió, de una manera que sugería una mezcla de alivio y desafío. Ha llegado el momento de hablar, dijo, su voz firme aunque cargada de timidez. Si bien las palabras de este familiar podrían haber sentido como una carga, en mí chisporroteaban como una oportunidad. La posibilidad de renacer en la verdad, de replantear no solo mi legado, sino el de toda mi familia, ya no parecía un surrealismo. La conversión de esta ceremonia, y lo que prometía, era mi llamado a la acción. En ese contexto, el discurso que había preparado comenzó a transformarse. Sabía que no podía seguir con una narrativa unidimensional. El amor y la valentía debían ser acompañados por la dolorosa belleza de la honestidad, incluso en sus facetas más oscuras. Sin embargo, no podía ignorar que al aceptar esta invitación a la verdad, también habría un ciclo de preguntas y desconfianzas incluso en los corazones más cercanos. Sentía que, al igual que el tío que se acercaba, había sido un tímido guardián de secretos, que durante años había mantenido la paz en la superficie. La cuestión era si estaba listo para renunciar a esa paz. El aire se volvió denso en mi pecho, mis pensamientos luchaban entre la necesidad de saber y el miedo a las respuestas. Esa curiosidad se convirtió en un motor, había llegado el momento de hacer una elección, continuar con los antiguos silencios o invitarlos a la luz, liberando a mi familia de un pasado que ya no les pertenecía. Al girar hacia los invitados, los rostros expectantes de mis seres queridos, sentí el impulso de transformarme. Las antiguas heridas que había cargado no podrían ser ignoradas, y compartir mi verdad se volvía un acto de valentía compartida, un legado que beneficiaría a las generaciones venideras. Tan pronto como comencé a hablar, una voz interior me susurró que el cambio se encontraba en el corazón de los secretos. Era ahora o nunca. Mis palabras, una mezcla de revelaciones, establecerían las bases para un futuro real, donde el amor no solo iluminaría el camino, sino que también curaría viejas heridas. La atmósfera en la sala cambió radicalmente cuando, por fin, dejé escapar mi verdad. En los rostros de quienes amaba, podría ver anticipación y, aún más importante, profundo interés. Lo que había comenzado como una simple boda se convirtió en un terreno sagrado, donde la nueva narrativa de nuestra familia se estaba forjando. Pero justo cuando me sumergía en lo que prometía ser un nuevo capítulo, el familiar se inclinó y susurró algo que dejó mi corazón helado. Lo que estoy a punto de decir podría cambiar todo lo que creía saber sobre nosotros. Un nuevo abismo de incertidumbre se abría ante mí. La verdad, al parecer, tenía muchas caras y no estaba preparado para lo que vendría a continuación. ¿Cómo afectaría esta revelación mis planes de redención y reconstrucción? La atmósfera en la sala se volvió densa, un silencio agobiante que contrastaba con la celebración previa. La voz del viejo familiar reverberaba en mis pensamientos, retumbando como un eco lejano que traía consigo sombras olvidadas. Sabía que había llegado el momento de enfrentar no solo mis propios demonios, sino también la verdad que había estado evadiendo. Era un dilema claro, continuar el camino de la verdad o sucumbir al miedo de lo desconocido. Decidí tomar el control. Lo que sea que tengas que decir, será bienvenido, respondí, sintiendo la determinación fluir en cada fibra de mi ser. Mi familia, observando el intercambio,
Parecía contener la respiración, buscando respuestas entre la incertidumbre. Durante años, he guardado un secreto que podría cambiar la narrativa familiar, comenzó el familiar, su voz temblorosa pero decidida. La propiedad que todos anhelan no es solo un pedazo de tierra, está ligada a decisiones tomadas para proteger el legado familiar. La herencia se ha convertido en un símbolo del conflicto, y es hora de que todos conozcamos lo que hay detrás. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, cada palabra que él pronunciaba desgarrando las capas de silencio que había mantenido, las mismas que había intentado evitar, por el amor a Valentina y a mi propia paz. Lo que nuestra abuela hizo, las decisiones que tomó, no eran por codicia, sino por amor. Ella ocultó su verdadero ser para protegernos de un pasado lleno de sufrimiento. El miedo a la traición, a la separación, fue lo que la llevó a tomar esas decisiones, continuó el familiar, mientras cada palabra resonaba en mis oídos como una revelación. Recordé lo que había experimentado, la carga de saber que debía enfrentar mis propios desafíos. Me di cuenta de que el verdadero legado no era la propiedad en sí, sino las lecciones aprendidas a través del amor y el sacrificio. Aquí estaba, frente a la encrucijada de poder elegir qué historia contaríamos en adelante. La tensión en la sala empezaba a desvanecerse, había una nueva luz. Los secretos revelados, aunque dolorosos, ofrecían una oportunidad para sanar y reconstruir. Puedes romper cadenas. Sí, todo esto puede ser un abismo de incertidumbre, pero también una oportunidad, exclamé, dirigiendo mi mirada al resto de la familia. Hoy decidimos enfrentar la verdad, no como enemigos, sino como un grupo unido por nuestras experiencias compartidas. La ambición no tiene lugar aquí. Hablé con convicción, sintiendo que cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad liberadora. Valentina me observaba con admiración. En su mirada, vi la percepción de que lo que estaba sucediendo era más que una simple revelación. Era la creación de un nuevo legado, uno en el que el amor y la honestidad prevalecerían sobre cualquier temor a la traición. Padre, esto es lo que siempre quise, ser parte de una historia real. Quiero que nuestro legado sea orgullo y valentía, admitió con una voz entrecortada, cada sílaba llena de emoción. Sus palabras me llenaron de orgullo, y la certeza de que habíamos tomado un camino correcto se consolidó en mi interior. Con cada revelación que salía a la luz, la sala, antes llenada de sombras, se transformaba en un lugar de creación. Mi familia comenzó a compartir sus propias luchas, los secretos que habían mantenido durante años. La abuela, en su deseo de protegernos, había tejido una tela de silencio que ahora deshacíamos en una conversación colectiva. El momento acuñó una conexión, una fuerza renovada que nos unía. La incertidumbre pasó a ser una narrativa de unión en lugar de división. El peso de la herencia ahora se sentía como un trampolín hacia un futuro brillante. Como un cúmulo, el sentido de comunidad se fortalecía en cada confesión, en cada paso hacia la honestidad. La vida me mostró que incluso lo más oscuro puede transformarse en un legado de luz. En ese instante, entendí que mi crecimiento personal no proviene solo de logros individuales, sino del valor que se encuentra al compartir la verdad con los demás. Las risas comenzaron a resonar de nuevo en la sala, esta vez con un nuevo sentido de pertenencia, un entendimiento del poder de la vulnerabilidad. Lo que ahora construíamos no se basaría en propiedades materiales, sino en la fortaleza de nuestras historias entrelazadas. Al final de la noche, mientras los invitados danzaban en un ciclo de alegría, sentí que algo cambiaba en mí. Había ganado no solo la confianza de mis seres queridos, sino también una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser parte de esta familia. Ahora estaba listo, no solo para guiar a Valentina, sino para continuar mi propio camino hacia un futuro que honraría las decisiones del pasado, sin miedo al legado material. Desde hoy, el legado que dejo no solo a mi hija, sino a todos los que me rodean, es el del coraje. La vida es un viaje de crecimiento, y hoy, juntos, hemos decidido comenzar el nuestro, iluminado por la verdad y la conexión que nos une. Mientras la música sonaba, levanté la copa y brindé. Por la familia, por la verdad, por el legado del amor. Y ahora, tú que has sido parte de esta historia, es tiempo de actuar.
No esperes más para suscribirte a nuestro canal, porque necesitamos de tu apoyo para seguir compartiendo estas conmovedoras historias de vida. Dale un me gusta ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas conozcan estas historias de transformación. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No te quedes atrás, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete ya.